Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos a un personaje muy interesante dentro del mundo del cómic, una obra que hice hace unos años inspirada en él. Se trata de un periodista, quizá el más famoso de todos. Tenemos periodistas como el francés Ricochet, como el español Reporter Tribulete de la editorial Bruguera, como el propio Superman, que trabaja en un periódico, o Peter Parker, Spiderman, que también trabaja haciendo fotos. Este periodista quizás sea más famoso que todos ellos. Por supuesto ya lo habéis adivinado, me refiero al franco-belga Tintín. Tintín es un personaje creado por el autor belga, ya lo sabéis todos, Georges Remy, más conocido como Hergé, que es la pronunciación de las dos iniciales, la G y la R en francés, pero cambiadas de orden, Hergé. Este autor nació en 1907 y murió en 1983. Se ha traducido a 126 idiomas de todo el mundo. Ha vendido, si miráis en internet, veréis que pone sobre los 200 millones de ejemplares. Parece estar todo el mundo más o menos de acuerdo en esa cifra, aunque en algunos casos he visto 215 e incluso en una web 250 millones de ejemplares en todo el mundo, lo cual es algo extraordinario. La línea clara se caracteriza por tener líneas cerradas, todo es muy limpio, no hay degradados, los colores, si los hay, son planos, o si es blanco y negro, no hay manchas de grises. También está escrita comúnmente al cómic de aventuras, aunque no tiene por qué ser así. Otro de los autores más famosos de la escuela de Bruselas es Jacques Martin y su obra Alix, que es un dibujo muy limpio, que cumple con todos los requisitos para ser clasificado como línea clara. Jacques Martin o Jacques Martin, no sé cómo se pronunciará. Eso me recuerda una vez en la Facultad de Bellas Artes, que le dije a uno Martín, y me dijo el tipo, es Martí. Yo, claro, me quedé cari acontecido. A lo mejor el individuo se pensaba que era porque soy una especie de anti-catalán o antibilingüe, o si es que eso existe, o algo así. En realidad, me quedé pasmado porque me vino a la mente aquella escena del jovencito Frankenstein. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Tenemos también, aparte de los autores franco-belgas, muchos autores españoles, el famoso Max, otros como Sento Llobel, por ejemplo. Aquí tengo una obra de Sento. La fotografía de Sento la hice en la edición de 2016 de Sagunto Splash. Ahí le compré una obra a Sento, atrapado en Belchite, que dedicó a mi hija y a mi mujer. ¿Y quién estaba allí también? Pues como siempre Paco Roca. Paco Roca también presentaba una obra, La Casa, y ya que estaba allí, bueno, pues compré un ejemplar y fui a que me lo dedicara. Y me hizo este dibujo que veis aquí. Por último, me encontré a ambos autores al año siguiente en el tren yendo a la Feria del Cómic de Barcelona, es decir, en 2017. Tenéis a Sento y a Paco Roca y al tarugo de la izquierda. Otros como Daniel Torres, Mike Beltrán, en fin, hay muchos autores. La editorial que más se ha preocupado por la línea clara en España ha sido Norma Editorial, sobre todo con su revista El Cairo. Aquí vemos una portada precisamente de Daniel Torres, uno de los autores españoles. Aquí tenemos de la editorial Norma, un cómic franco-belga que cumple con todas las especificaciones de la escuela de Bruselas. Hergé no hizo solo a Tintín. Aquí tenemos otros de sus personajes y, como podemos comprobar, es inconfundible. En cuanto a las publicaciones en España de Tintín, han habido varias. El primer número reconocido de Tintín es en El País de los Soviets. Es bastante más pequeño que los otros álbumes.
Y podemos ver que era en blanco y negro y un dibujo muy sencillo. Aquí tenemos unos ejemplares que yo llamo volumen, son en rústica, tienen lomo, son a todo color, y hay otras ediciones un poquito mejores que son en cartoné, como esta, que poco a poco me los estoy haciendo todos, aunque los que sí que me gustaría tener de verdad son estas ediciones más antiguas, cuyo lomo es de tela. De momento solo tengo este, son bastante caros. En cuanto a lo que he ido encontrando por mis viajes en el extranjero, os puedo enseñar otro ejemplar de los personajes que os he enseñado antes de Hergé. Este lo compré en 2018 en Bratislava, Eslovaquia. Este ejemplar para muchos es el último hecho por Hergé, ahora hablaremos de ello. También lo adquirí en Bratislava. En Portugal encontré otros cómics relacionados con Tintín, en este caso una revista semanal al modo Bruguera. Aquí tengo otro ejemplar. Estas revistas son al modelo que tanto utilizaría la editorial Bruguera, en las que hay diferentes contenidos. También todo es muy de la línea clara, como podemos ver aquí. Sus páginas de Tintín al final, pasatiempos. De la editorial original que publica Tintín, tengo aquí este cómic que me regaló una compañera de trabajo, Nuria, que vuelve al formato pequeño que habíamos visto antes, incluso más pequeño que el de Tintín en el país de los soviets. Este cómic en concreto me lo trajeron de Bruselas. Por último vamos a ver estos dos ejemplares de Tintín, ¿vale? Número 660 y 656, mayo y junio del 61, respectivamente. ¿Os recuerda a algo? El Din Dan. Esta revista me la trajo también un compañero del trabajo, Diego, y en este caso me la trajo de París. Mantiene las características de este tipo de cómic, todo muy limpio, sus partes de texto. Vemos que se va repitiendo el formato en los distintos países: España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda. Ahora vamos a centrar nuestra atención en Tintín. Este pequeño reportaje no estaría completo si no os mostrara todas las portadas de los números aparecidos de Tintín, al menos aquí en España. Esta colección es corta, así que os la puedo enseñar rápidamente. He hecho aquí un montaje con las portadas y vemos la primera, la de Tintín en el país de los soviets, y pasamos al primer álbum en color, que es Tintín en el Congo. Como podéis ver, hay aquí dos portadas antiguas. Al principio no era en color, era en blanco y negro, y estas son las dos ediciones del cómic que os hablo. El siguiente es Tintín en América, pues lo mismo que os he dicho antes. Aquí tenemos dos portadas curiosas y vemos la evolución que ha sufrido. También eran en blanco y negro. Por último, y para no seguir extendiéndome mucho, los cigarros del faraón, y vemos cómo ha evolucionado la portada y ha mejorado bastante. También eran ediciones en blanco y negro. Seguimos viendo el resto de portadas por orden cronológico que aparecieron de los álbumes de Tintín. Y quiero hacer un inciso en este número en concreto, El asunto Tornasol, porque fue mi primer cómic de Tintín. Era un niño y estaba con mis padres en las librerías París-Valencia, y allí habían varios cómics y no acababa de decidirme por uno. Me acuerdo que había un tomo de Rufus, que por cierto he conseguido hace poco, pero también estaba este tebeo, El asunto Tornasol, que me parecía algo magnífico. Yo estaba acostumbrado a mis tebeitos de Bruguera, algunos de superhéroes. Mis padres me dijeron que si quería que me lo trajeran los Reyes. Yo claro, les dije que sí, y efectivamente ese fue Mis Reyes de aquel año. El asunto Tornasol es una historia apasionante en un país ficticio en el que vemos un régimen totalitarista, y es una aventura de espionaje trepidante, y pese a que era pequeño, a mí me fascinó. Por supuesto, os lo recomiendo. Dentro de los títulos de Tintín se suelen incluir estos dos. Yo no acabo de tenerlo claro: Tintín y el arte alfa, que en realidad es una obra inconclusa. De hecho, se editó en el 86, pero son bocetos, poco más. Como mucho los dibujos serían del año de la muerte de Hergé, en el 83. Y Tintín y el lago de los tiburones. No es realmente un cómic, está basado en una película de dibujos animados. Se han extraído algunos fotogramas y se han dibujado los bocadillos de los diálogos por encima. La verdad es que no es realmente un cómic, pero bueno, también se les incluye estas dos obras dentro de los títulos de Tintín.
Mirad lo que tengo aquí. 2 tazas y un muñeco, precisamente el del viaje a la luna. Este Tintín lleva la ropa de paisano dentro del traje de astronauta. Un crack. Bueno, ya hemos hablado bastante de Tintín. Vamos directamente a la obra, que como siempre se queda en la parte más corta del vídeo. Espero que os guste. Esta obra no es ni uno de esos trabajos que haces por placer, ni es un encargo. Es un regalo que quería hacerle a mi mujer, porque ella también es fan de Tintín, es tintinóloga. Y bueno, aquí la tenemos en la Feria del Cómic, creo que del 2018, junto a la portada de Vuelo para Sydney. Y en esta imagen vemos una portada, en concreto la del cómic en la que me basé para hacer mi portada, que es la de Aterrizaje en la Luna. En este caso es una fotografía que hice también en la Feria del Cómic de ese año en Barcelona. Como ya os he comentado, Tintín es uno de mis personajes favoritos y el de muchos millones de personas. Mi intención era hacer una versión de este cómic. Entonces, en vez de Aterrizaje en la Luna, pensé hacer Aterrizaje en Marte, un cómic que no existe. Esta idea la volvería a retomar años después con aquel número del Capitán Trueno. Si no lo habéis visto, podéis echarle un vistazo en este canal. Ahí está el vídeo en el que explico que creé una portada que no existía. Igual que aquí he creado una portada de un cómic que no existe, convirtiéndolo en una obra. Para hacer esta obra he utilizado distintos materiales y herramientas, un escáner, los programas de Corel, Photopaint y el Draw, témperas, pinceles, espátula, látex, bueno, agua, pegamento en barra, cartulinas de colores. Fue sin duda una de las primeras obras que podríamos decir que ya lleva bastante del collage Excelsior, aunque aún no estaba completamente definida la cosa, como ahora podremos comprobar. Escaneé la imagen original en la que iba a basarme la obra y con un programa informático, un editor vectorial que se llama CorelDRAW, y vemos que hice una cuadrícula, pero que más tarde desecharía, y en este mismo programa pues trabajé las letras como elementos individuales y así cambiar la palabra luna por mar. Como no tenía una fuente que coincidiera con las letras, las dibujé por ordenador. Sobre el mapa de bis de la portada escaneada dibujé los contornos del cohete seguramente más famoso del mundo. Las 2 imágenes las imprimí y con el Corel Photopaint limpié todo el fondo, aislé las figuras de los 3 personajes que son Tintín, el Capitán Haddock y Milú, y aquí pues podría haber ajustado los colores, en fin. No tenía ninguna necesidad, de hecho podía haberlo imprimido en blanco y negro y ya está. Esta es toda la parte informatizada del proceso. Le di una capa generosa de látex para tapar los poros del tablero para que la chapa no se coma la pintura. Una vez se secó, le di una capa de témpera blanca con un toque de ocre para que no me quede el blanco ese puro para empezar a trabajar. Es mejor que tenga un tono. Dibujé la cuadrícula, que bueno, me sirve para delimitar la línea del horizonte y algunas formas del fondo, pero vamos, para poco más. Y le di una capa de negro puro para el cielo. La siguiente fase es dar el tono rojizo del fondo, recordemos que es Marte, no la Luna, y de la plataforma en el que van a estar en primer plano los personajes. Puse pintura blanca en un cepillo de dientes para hacer el efecto ese de las estrellas. Frotas el cepillo de dientes con una rejilla o con el pulgar, no hace falta más, y ya saltan los puntitos que son las estrellas. Es muy rápido y efectivo. Luego hice lo mismo con los colores rojo y azul, que quedan amortiguados por el fondo negro. Y aunque a simple vista no se aprecie, le dan vidilla al cielo, no solo blanco. Con un corrector blanco hice alguna constelación famosa. En este caso, a la izquierda vemos la constelación de Orión. Con un color ocre pálido delimité las masas de las montañas y los volcanes marcianos, y con el color rojo le voy dando volumen teniendo en cuenta de dónde proviene la luz, como siempre. Con el negro hice algunas sombras y los cráteres. Había que llevar cuidado por el tipo de imagen en el que se basa este cuadro. Ya hemos hablado de la línea clara o escuela de Bruselas, por tanto no podía entusiasmarme y llenarlo todo de rayitas, porque contrastaría en exceso con el original, aunque
me apetezca mucho hacerlo, hay que contener. Aquí tenemos el suelo en primer plano. La siguiente fase es recortar las figuras por sus contornos. Las letras también las pegué sobre una cartulina para crear una plantilla, recortarlo para que no fuera un folio y poder dibujar las letras sobre el cuadro. Así se queda pegado en la cartulina y ponemos la plantilla ya con el hueco de las letras sobre el fondo estrellado, con un color ocre claro, nunca blanco, embadurné los huecos de la plantilla y luego se retira con cuidado y aún así a veces pasa algo, se va un poco la pintura. Tuve bastante suerte dentro de lo que cabe, pero siempre hay que retocar. Los errores en los contornos de las letras, pues bueno, con un pincel fino hay que llevar cuidado, a veces hay que cargar más de negro porque se transparenta la pintura. Hay que esperar a que esté bien seco para hacerlo y que quede bien. El resto del proceso creativo, como veis, es bastante sencillo. La imagen con las sombras proyectadas por la lejana luz del sol. Empezamos a hacer el cohete, tenemos el papel cuché rojo arriba a la derecha y aquí lo tenemos incorporado al fondo. El mismo proceso con las figuras, hay que ir recortándolas. Aquí tenemos a Tintín, aquí vemos en detalle al Capitán Haddock, también introducido en la ilustración de la izquierda, y en la de la derecha ya está incorporado Milú. Y tenemos un detalle, un error que cometí, que me quiero comentar con vosotros. Si nos fijamos, estos tubos que lleva para respirar el Capitán Haddock, la forma que tiene estos tubos es curvada. Vemos que es una curva que se repite en las 4 franjas rojas. Lo mismo ocurre con el equipo de Tintín. Esto es debido a que vemos desde arriba la circunferencia, imaginemos que es el cilindro, al verlo desde arriba vemos la parte superior y por eso tiene esta forma, ¿sí? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está el error? Está en que a Milú, al estar en horizontal, en la posición en la que se encuentra, nosotros, el espectador, vería justo la parte de abajo del cilindro. Pero si os fijáis, no es así. Es como si la botella se viera desde arriba, igual que se ve en los casos de Tintín y Haddock. Bueno, una curiosidad, tampoco pasa nada. Y aquí ya tenemos la obra terminada, la obra enmarcada, con la dedicatoria y la chapuza que me hicieron en la casa de los cuadros, donde los enmarcan, y ni es la primera ni la segunda vez. Yo no sé qué les pasa a estos profesionales. Creo que las instrucciones se las dejé lo suficientemente claras como para que no se equivocara de esta forma. Me ha dejado 2 dedos ahí abajo. En fin, es que no lo entiendo. Bueno, a él le parecerá que está de categoría internacional. Hay que joderse. Y el detallito que empecé a introducir en mis obras de que alguna parte del cuadro sobresalga del mismo, como tenemos aquí el pie izquierdo del Capitán Haddock con la patita de Milú. Y esto ha sido todo por hoy. Espero no haberos aburrido demasiado. El sábado que viene, si no pasa nada, tendremos otro vídeo en este canal, Arturo Petrel, un artista gráfico. Nos vemos.